Hola, ¿qué tal, alumnos y alumnas? Mi nombre es Pablo Martínez Gómez, profesor de Manhattan, y pues bueno, hoy la materia que nos toca dar es Estructuras Socioeconómicas de México. Y pues bueno, haciendo una breve introducción de esta materia, pues como su nombre lo menciona, es precisamente cómo está estratificada nuestra sociedad, ¿sí? Es decir, cómo se encuentra dividida para poderla de alguna forma interpretar, de alguna forma cómo podemos entender cómo se mueve nuestra sociedad de México, cómo es que pueda existir ante tantas cuestiones sociales, cuestiones políticas, cuestiones incluso ideológicas, y cómo es que esta forma de interrelacionarse entre diferentes actores sociales, políticos, empresarios, cómo es que esta sociedad pueda interrelacionarse para llevar con armonía un crecimiento de un país. Entonces esta materia es bien importante, estimados, porque de alguna forma nos lleva a desarrollar una forma de pensar, una forma ideológica de cómo ir desarrollando nuestro crecimiento en nuestra forma de relacionarnos con otros seres humanos. Recuerden que pues precisamente como sociedad pues tenemos que interrelacionarnos con otras personas, otros seres humanos, y que de alguna forma nos hace una mejor sociedad. Y pues bueno, decirles que estos temas que ahorita voy a dar es para apoyarlos en su examen número 1. Y bueno, vamos a comenzar. Decirles que no pierdan de vista que esta materia de estructura socioeconómica de México, pues es básicamente cómo le hace no nomás México, sino los países que pudieran, que recuerden están clasificados a grandes rasgos, países de Europa, países de América, América Latina, etcétera, etcétera, cómo están divididos y que de alguna forma cómo están interactuando si hablamos a nivel macro. ¿Sí? Yo creo que cuando lleven algún módulo de economía van a entender conceptos de macroeconomía, microeconomía, ¿sí? Y bueno, esta parte de la estructura socioeconómica de México, esta materia de estructura socioeconómica de México, no significa que esté aislada o que nada más sea exclusiva del país, sino que también abarca a nivel mundial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque México interrelaciona o se comunica o convive con otros países, ¿verdad? Y de ahí que se deriven incluso los tratados de libre comercio, algunos convenios de carácter internacional, precisamente para que nuestra sociedad mexicana esté interactuando con otras sociedades, ¿verdad? Acuérdense también que ya cuando hablamos a nivel macroeconómico, que es a nivel más a grandes escalas, como su nombre lo dice, pasamos a ser un estado más. Si no quiere decir que seamos, un país ya a nivel internacional, se conoce como el Estado de México, el Estado de Argentina, el Estado X, pasa a nivel macro, porque a nivel interno, a nivel México, pues no pierdan de vista que pues bueno, también hay estados que integran esa República de México. Entonces, importantísimo saber que para que este país pueda funcionar, también existen las cuestiones económicas que de alguna forma nos ayudan a estabilizar nuestras relaciones con otros países que, aunque en teoría, no pierdan de vista, en teoría, debemos de ser iguales. Las sociedades o los estados, ¿sí? Repito, entiéndase por el Estado México, sino por el Estado que compone a México, sino un Estado que a nivel se relaciona con otros países, pues trata esta forma de interrelacionarse, no debería de haber desigualdades sociales. ¿Sí? Ni color de raza, ni cuestiones de quién es el país más rico. Se supone que para eso se crean ciertos organismos
para tratar de mantener una igualdad económica entre todos los países, ¿sí? Y pues bueno, existen ciertos organismos como por ejemplo CEPAL, ¿sí? El CEPAL, que se fundó en el año de 1948 para contribuir en el desarrollo económico y social sustentable de los países de la región, ¿sí? La sede de CEPAL, tratando de profundizar un poquito más, está en Chile, ¿sí? Entonces, el CEPAL no vayan a confundir para los amigos de Puerto Vallarta con CEPAL, porque se llega a dar, es CEPAL, ¿sí? La CEPAL es el área de desarrollo económico que tiene como objetivo principal la promoción de un crecimiento económico equitativo. Por eso hace rato les hice énfasis que no debería de haber desigualdades económicas entre los países. En teoría, en la vida sí lo hay, ¿sí? Entonces, la CEPAL trata de regular precisamente que la generación y asignación eficiente de los recursos financieros sea de forma igual entre los países de América Latina y el Caribe, ¿sí? Y bueno, me van a preguntar, o quizás estén preguntando, ¿qué significa CEPAL? ¿Sí? Es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Eso es lo que quiere decir CEPAL, ¿sí? Comisión Económica para América Latina y el Caribe, ¿sí? Y este organismo se encarga precisamente de regular las cuestiones de desarrollo e igualdad económica, ¿sí? Ahorita, a ver si nos da tiempo, si no, creo que en otros módulos viene un poquito más profundo, ¿sí? Es precisamente de que todos los países de América y del Caribe tengan ese principio de igualdad económico, que no exista tantas diferencias en países ricos, en países pobres, que pues bueno, sabemos que pues en la realidad sí existen, ¿verdad? Pero bueno, la CEPAL fue precisamente creada para esos motivos, ¿verdad? Entonces, es importante que tengan este concepto. ¿Y qué es lo que quiere decir CEPAL? Repito, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, ¿sí? Entonces, pues, como les decía, esta cuestión económica de que los países, pues, derivados a que algunos producen más, otros producen menos, las cuestiones naturales que tiene cada país, las regiones, en la parte norte más frío, en la parte sur quizás creo más caluroso, etcétera, etcétera, pues han llevado a que los factores de producción, incluso la misma estructura social, vaya marcando a estos países, llámese estados a nivel macroeconómico, y que, bueno, nos va marcando de alguna forma dentro de la clasificación de países quizás con más desarrollo o con menos desarrollo, ¿sí? Y esta estructura social se entiende como que es una población con una organización que vive y se desarrolla en un medio ambiente que interactúa a través de su cultura como lenguaje, arte, religión, y tiene valores como gobierno, propiedad, estratificación, familia, grupos, etcétera, etcétera. Entonces, esta estructura social que hace diferente a cada uno de los países es cómo está su forma ideológica, cómo es que piensa o cómo se desarrolla ese estado o ese país, ¿sí? Y cómo interactúa. Recuerden que México en cuanto a cultura es riquísimo, ¿verdad? Entonces hay diferentes culturas, tenemos etnia, tenemos ciertos, incluso algunas todavía culturas arraigadas en ciertos estados de nuestro país, ¿sí? Entonces, como un concepto propio de qué es una estructura social, ahí les va, es el lugar donde se establecen posiciones y relaciones mediante las cuales se pueden explicar la interdependencia de las partes que componen la sociedad, su función e importancia de cada una de ellas. La palabra clave, como les comentaba, la palabra clave aquí es la interdependencia, es decir, cómo cada estado, entiéndase a nivel macro, cada estado cómo se desarrolla dentro de su propio país, es decir, cómo
cómo se interrelaciona, cuál es su cultura, cuál es su ideología, cuál es su forma de producir, cómo desarrolla sus propios recursos naturales. Recuerden que hoy está muy de moda la cuestión ecológica, cómo desarrollan cómo cuidan el medio ambiente. Entonces, esta estructura social, repito otra vez, es el lugar en donde se establecen posiciones y relaciones mediante las cuales se pueden explicar la interdependencia, esa es la palabra clave, de las partes que componen la sociedad, su función e importancia de cada una de ellas, ¿sí? Entonces, también decirles que obviamente, como lo partimos desde un inicio, el CEPAL trata de que esta forma de cómo cada país se va desarrollando, trate de que busquen una equidad entre estos estados, ¿verdad?, que se van desarrollando, y unos despegan naturalmente por cuestiones incluso de sus líderes sociales, pero incluso por sus cuestiones meramente de la naturaleza que los rodea, ¿sí?, o las cuestiones ecológicas. Y CEPAL, pues bueno, trata de que haya una forma equitativa entre estos países, no exista diferencias entre uno y otro, ¿verdad?, por cuestiones económicas, que bueno, en la práctica realmente sí existen, ¿verdad?, pero pues bueno. Otro organismo de vital importancia que regula todas estas actividades es el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿sí? Entonces, este banco de alguna forma ayuda al desarrollo de esta forma de interactuar entre todo y cada uno de los estados, ¿verdad? Entonces, pues digamos, este BID, como así se le conoce, ¿sí?, por sus siglas, BID, no se les olvide, BID, que significa Banco Interamericano de Desarrollo, es una institución de desarrollo que de alguna forma fue regional y que fue establecida en los años de 1959 con el propósito de impulsar el progreso económico y social de América Latina y el Caribe. ¿Sí? Tiene sus sedes, bueno, en toda América Latina, París y Tokio, ¿sí?, y su sede principal pues está en Washington, ¿verdad?, casualmente, pero bueno, se fijan cómo va de la mano lo que es el CEPAL, que de alguna forma trata de estabilizar, y este Banco Interamericano de Desarrollo, BID, que cuando hay cuestiones que digamos marcan una diferencia en cuestiones económicas de producción entre un país y otro, este banco inyecta los recursos para impulsar que este país que viene quedándose abajo, trata de impulsarlo con cuestiones incluso monetarias, porque pues por ahí acuérdense que todos los países de alguna forma están endeudados, hay países que tienen dinero, hablando a nivel macroeconómico, hay países que tienen más dinero que otros y estos pues de alguna forma se administran en este Banco Interamericano de Desarrollo y que de alguna forma los canaliza hacia otros países a través de divisas y monedas, y que de alguna forma, pues a pesar que endeudan el país, pues sí sirven para que estos países se desarrollen, ¿verdad? Entonces, y precisamente cuando digo que estos países se desarrollen, pues, ¿qué podemos entender precisamente por el desarrollo económico de un país? Y, ojo, no quisiera que se hiciera bolas en estos temas cuando hablo de desarrollo y crecimiento de un país, porque son cosas totalmente diferentes, ¿sí? El crecimiento y el desarrollo, aunque van pegados, muchas de las veces se puede crecer pero no desarrollarse. Les voy a poner un ejemplo quizás notorio. Un ser humano puede crecer, pero nunca desarrollarse. Es decir, un ser humano crece por su instinto natural, pero por cuestiones quizás sociales o quizás de estudio o quizás cuestiones ideológicas no se desarrolla, ahí queda estancado. Lo mismo sucede con todos los países, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de qué es un desarrollo económico, es un crecimiento a partir de un cambio tecnológico
y estructural. Ese es el desarrollo económico, ¿sí? Pero también hay un concepto de crecimiento económico. Este crecimiento económico es el aumento de la cantidad de bienes, la renta y el valor de esos bienes y servicios producidos por una economía, ¿sí? Entonces, haciendo hincapié en lo que les decía o como ejemplo que tomé al ser humano, una persona puede desarrollarse, ¿sí? Pero quizás una persona puede crecer pero no tener un desarrollo, ¿sí? Y haciendo hincapié en estos conceptos que digamos, más bien económicos, ¿sí? Un país crece cuando está produciendo, cuando sus medios incluso naturales se los permite, ¿sí? Puede, por ejemplo, hacer producción de maíz y generar mucho maíz y más maíz y más maíz, pero no alcanza esa modernidad de desarrollo tecnológico, sigue ocupando a lo mejor millones de manos humanas, las cuestiones de cómo lo siembra, la cuestión de cómo lo está cosechando, etcétera, etcétera, puede llegar a que ese país esté de alguna forma creciendo, pero no se va a desarrollar. El desarrollo viene cuando esta actividad económica se le inyectan cuestiones como son tecnologías nuevas, como son lo que hoy está en boga, la cuestión ecológica. Todo esto hace que un país, aparte de que vaya creciendo, se vaya desarrollando. Estos dos conceptos deben ir de la mano, crecer y desarrollarse. Otra vez hago énfasis en lo que es el ser humano. El ser humano tiene que crecer y desarrollarse. Crecer por sus medios naturales o por el instinto natural o porque X cuestiones biológicas, pero muchas veces no se desarrolla. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se desarrolla? Porque a lo mejor es un tipo que a lo mejor no quiere estudiar, no se prepara, no investiga, no estudia, y entonces eso le llega a que esté creciendo y va a morir y es joven, se hace viejo, sigue creciendo, pero nunca se va a desarrollar ni intelectual, ni espiritual, ni moralmente, y eso lo lleva a un estancamiento. Eso sucede lo mismo con los países. Hay países que crecen pero no se desarrollan. Debe de ir de la mano de la cuestión tecnológica el crecimiento. Entonces, haciendo un pequeño resumen con conceptos, el crecimiento económico es el aumento de la cantidad de bienes, la renta y el valor de los bienes y servicios producidos por una economía. Entiéndase por renta como la utilidad o la ganancia o lo que se le conoce como Producto Interno Bruto en los países, ¿verdad? Y por desarrollo económico, un crecimiento a partir de un cambio tecnológico y estructural. Y haciendo también un breve resumen, la CEPAL es quien controla todos estos desarrollos económicos de cada uno de los países, apoyado por el BID, que el BID no es otra cosa que el Banco Interamericano de Desarrollo. Y pues bueno, espero que esta breve charla les sirva a todos ustedes para desarrollar su primer examen de esta materia. Se despide de ustedes Pablo Martínez, profesor de Manhattan School.